guanatosfm.net. Lo mejor de la radio en internet. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. El hombre siempre se ha preguntado cuál es su propósito en la vida. ¿Por qué existe el dolor? ¿Para qué ama? Muchas veces estas preguntas solo pueden ser respondidas por la religión. Sea bienvenido al programa Tocando lo Divino, donde charlaremos con especialistas de diversas creencias y buscaremos aclarar nuestras dudas existenciales para entender mejor nuestra fe y el mundo actual. Comenzamos. Muchos. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, un gusto en saludarlos en otra emisión ya de su programa Tocando lo Divino. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos muy contentos de poder saludarles y de platicar con ustedes. Quiero, pues, ya para aquellos que nos ven, pero para aquellos que todavía solamente nos escuchan, tenemos el gusto de saludar al maestro Juan Francisco Hernández, a quien saludo cordialmente. ¿Cómo estás? Buenas noches, Juan Francisco. Hola, buenas noches. Pues mira, aquí andamos otra vez acompañándote aquí con tus radioescuchas y gracias. Pues bueno, también, no sé si decirles televidentes, porque pues bueno, pues, no es propiamente televisión, pero nos ven. Ándale, también, sí, pues ahora sí que me dejaste en un cuestionamiento. Seguidores, ay, no sé, o quienes nos ven o nos siguen, Bueno. Ya con esto de las nuevas tecnologías, ¿no? Sí, antes era fácil la televisión, ahora pues ese video, ¿no? Sí, así es, pero bueno, quienes nos ven y quienes nos escuchan sin entrar en más, en más detalles. Sí, en más detalles. Juan Francisco nos viene a saludar y a compartirnos un tema interesante desde la arista religiosa y precisamente las ciencias religiosas, que son muy amplias. Nos va a hablar sobre el sacrificio. Este tema que pues es controversial en el sentido de qué es, hasta dónde alcanza. ¿La vida es un sacrificio o la vida debe estar llena de sacrificios o el sacrificio es agradable a Dios? Una serie de preguntas que nos vamos a plantear la noche de hoy con Juan Francisco. Pero antes de iniciar, si me permites, menciona el número de contacto y los obsequios que tenemos para nuestros amigos, que son 2 libros. En esta ocasión, uno titulado Deseo, Atraigo y Recibo, un libro de Arlette Rothschild. Ella ya la entrevistamos. Esta entrevista está en el canal de iVox de Tocando lo Divino, donde ella nos comparte mandalas, juegos y oráculos para descubrir nuestro camino. Porque de alguna manera u otra, amigos, nuestros deseos son un reflejo de lo que esperamos de la vida y nos impulsan a construir el camino directo hacia nuestra felicidad. Y en esta obra, precisamente, la autora, Arlette Rothschild, nos entrega el oráculo de los deseos y el oráculo de la voluntad, y mediante la lectura de sus cartas podremos reconocernos, reconciliarnos con nosotros mismos y alinear nuestras aspiraciones con nuestro verdadero ser interior. Y ahora sí, pues podemos estar como en equilibrio, por decirlo así, y desarrollar y ejercer todos nuestros poderes y merecimientos para poder ahora sí que mejorar lo que somos y poder atraer lo que vibramos, que ese es otro tema muy interesante y que de alguna manera ya lo hemos tratado con Betty Altamirano y con otros autores sobre la ley de la atracción. Y tenemos, es, bueno, del sello Encuentro de Editorial Pax. Es una colección que se llama Encuentro. También tenemos de Stephen R. Covey, este libro de Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Este es un libro muy popular, que bueno, es la edición conmemorativa del 25 aniversario, o sea que ya tiene sus años y tiene más de 25 millones de ejemplares vendidos.
y precisamente pues este libro lo tenemos aquí a su disposición para que participen. Son lecciones poderosas para el cambio personal y si queremos emprender algo, cambiar algo en nuestra vida, si queremos ahora sí darle un giro a lo que somos, pues este libro la verdad va a ser esencial para todos nosotros. Este es con el sello de Paidós, cortesía del Grupo Planeta. Entonces, repito, los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen R. Covey, de Editorial Paidós, cortesía de Planeta, y el libro Deseo, Traigo y Recibo de Alet Roshish, de la colección Encuentro de Editorial Pax. Por favor, cuando participen, ya sea por el WhatsApp 33 17 28 01 13, 33 17 28 01 13, el cual también esperamos preguntas y comentarios para nuestro querido Juan Francisco Hernández, por el tema que vamos a tratar, recuerdo del sacrificio. De igual manera, si quieren participar por los libros, o también pueden hacerlo quienes nos ven por Facebook, pueden hacer sus preguntas o comentarios o participar por los obsequios a través de ese medio. Nomás, si les pedimos, porque ya ven que a veces Facebook oculta los comentarios, no te los muestra a todos, que los publiquen lo más pronto posible para alcanzarlos a ver, porque luego nos da mucha pena de que los mandan faltando 5 o 10 minutos y a veces por esta situación de que los oculta Facebook, no los leo y me da mucha pena. Entonces, ojalá que los puedan mandar pronto para estar revisando y les agradecemos su participación y te cedo el uso de la voz, Juan Francisco, para empezar, no sé por dónde quieras hacerlo, por definir qué es un sacrificio o hablar de la historia, tú dinos. Pues bueno, precisamente pensando en el tema y reflexionando un poco sobre él, me parecía que era importante primeramente, pues bueno, como destacar, digamos, podríamos hablar de 2 visiones en torno al sacrificio. Una, el sacrificio ritual, la visión del ritual del sacrificio, y la otra que tiene que ver con la actitud del sacrificio. Un poco lo que decías cuando iniciábamos, hacías esta pequeña introducción de finalmente, pues bueno, una actitud sacrificial en la vida, ¿no? Así es. Y que podríamos relacionar con lo que llamamos la ascética, ¿sí? Pero bueno, por ahí a distinguir. Lo primero es más de antropología de la religión, lo otro es más de un orden de espiritualidad, ¿sí? La primera vertiente es, bueno, muy interesante, ¿no? Bueno, para los que estamos metidos a esto, al estudio de la religión, les recuerdo a nuestros amigos que nos ven y escuchan que el abordaje que yo generalmente hago es desde las ciencias de la religión, que no es un abordaje confesional, ¿sí? Porque precisamente es una cuestión disciplinar, no es propiamente una perspectiva teológica. En la teología, pues sí, es una perspectiva confesional, exige un planteamiento de fe, ¿no? Y las ciencias de la religión, ¿no? O sea, son estudiosos científicos que pueden ser creyentes o no, o sea, porque al final de cuentas son sociólogos, antropólogos, psicólogos, fenomenólogos, filósofos, que reflexionen sobre el fenómeno religioso. Así es, o sea, es desde una perspectiva como espectador, ¿no? Podríamos decir. Lo dices bien, yo a veces digo que cuando uno está como investigador de la religión está desde fuera, o sea, de hecho, tú no, digamos, no te comprometes quizás con esto, ¿no? Porque no lo haces como un creyente. Claro. En cambio, la perspectiva teológica, sí. Sí, ya alguna vez me parece que platicábamos de esto, alguna vez cuando hablábamos de teología. Sí. Sí. Y es un planteamiento que yo tengo, ¿no? La teología supone, pues bueno, un planteamiento de fe. No puedes hacer teología si no eres creyente. Así es. Una cosa es, puedes hablar de Dios, claro, desde las ciencias de la religión, pero hacer teología sí supone la fe, cualesquiera que ésta sea, ¿no? Porque puede ser que hagas teología musulmana,
teología budista, teología cristiana, en fin, ¿no? Pero siempre va a ser desde tu creencia, ¿no? Entonces, plantear ahí que la perspectiva es en esta... desde esta dimensión, ¿no? Desde, ahorita decíamos, desde la ciencia de la religión. En particular yo hablaría sobre todo desde la antropología, ¿sí? La antropología de la religión es la que nos ofrece pues mucho material, ¿sí? Sobre el sacrificio, ¿no? ¿Por qué? Porque es un elemento que acompaña a muchas tradiciones religiosas. No podríamos decir que todas, ¿sí? Pero la mayor parte de las religiones tienen rituales de sacrificio, ¿sí? En donde, pues bueno, el planteamiento es precisamente si ofrecer a lo sagrado a algún tipo de víctima o de holocausto, ¿sí? Y digo esto porque hay algunos sacrificios, pues bueno, cuando hablamos de víctimas, estaríamos hablando de algún ser vivo, ¿sí? Pero no es lo único que se sacrifica como tal. También puede ser en ocasiones, de hecho, en algunos rituales religiosos, lo que se ofrece es, por ejemplo, algunas cosechas o bienes materiales, ¿sí? Había una tribu en lo que hoy conocemos como Canadá, ¿sí? Que precisamente parte de los rituales era esto, ¿no? De hecho, cada uno de los jefes se preocupaba por a ver quién quemaba más cosas. Entonces, haz de cuenta, pieles, canoas, todo a la hoguera, ¿no? Entonces, de hecho, se narra que por eso después quedaron en la miseria este pueblo, ¿sí? Porque era parte de su ritual, ¿no? Religioso, ofrecer este sacrificio, este holocausto, ¿sí? Entonces puede ser, pues bueno, múltiple, ¿no? Por ejemplo, en algunas tradiciones de algunos pueblos, por ejemplo, en el hinduismo actual, en algunas de las formas del hinduismo, por ejemplo, se ha sustituido los sacrificios cruentos, o sea, de animales, por flores, arroz o leche. Bueno, de hecho, también en la cultura maya, una de las formas de sacrificio era ofrecer flores. Se suponía que los dioses se alimentaban del aroma de las flores, ¿no? Entonces, era esto lo que se les ofrecía, ¿no? Pero, bueno, también había en el ritual maya sacrificios cruentos, ¿no? Víctimas humanas o a veces los mismos reyes, ¿no? Cuando ya la situación era muy complicada, los reyes mayas hacían este sacrificio, ¿no? Derramaban su sangre. No había una oxición, es decir, no los mataban, pero el rey sí ofrecía su sangre, ¿sí? O sea, se sacaba la sangre. Sacaba la sangre, sí, de hecho, bueno, era un ritual tremendo porque con las púas de las mantarrayas se perforaban el pene. Y la sangre que salía del pene era lo que ofrecían, ¿sí? Entonces no crees que era una cortadita en el dedo, no, sí, de hecho sí era algo tremendo, ¿no? Pero era un ritual sacrificial, ¿no? Exacto. Un paréntesis rápido. Todos estos sacrificios que dices de las antiguas culturas o tradiciones, estoy percibiendo, tú nos dices si esta percepción es equivocada o no, es con un fin pues religioso, ¿no? Agradar a los dioses o a las deidades, no sé con qué beneficios, quizás la agricultura, la fertilidad, tener una buena relación, no sé, con esta deidad. Sí, por ejemplo, en el caso ahorita que narrábamos, ¿no? Sí. Habitualmente,
se sacrificaban mujeres o niños, ¿no? Pero cuando ya la situación era muy, muy grande, por ejemplo, una hambruna, algo así, una fuerte sequía, entonces era cuando el rey se tenía que sacrificar, ¿no? Y esto era precisamente una oblación hacia las divinidades, ¿no? Entonces, para obtener un favor de ellas, ¿sí? Entonces, es como el carácter, ¿no? Bueno, en la tradición, por ejemplo, hebrea, bueno, en la actualidad ya el pueblo judío ya no tiene sacrificios, ¿no? Desde que fue destruido el templo de Jerusalén, ellos dejaron de tener sacerdotes y dejaron de hacer sacrificios. Pero estaríamos hablando del año el 70 después de Cristo. ¿Sí? Fue cuando fue destruido el templo de Jerusalén. Pero anteriormente sí, de hecho era una de las prácticas, digamos, centrales del culto israelita, ¿no? El sacrificio, ¿sí? Y generalmente eran, pues, se ofrecía el diezmo de las cosechas, ¿sí? Y una parte se quemaba. Esto era el ritual habitual. Cuando tú necesitabas algo, ibas y sacrificabas algún animal, dependiendo, la gente rica podía sacrificar, no sé, un buey, ¿no? La práctica era que la mitad se quemaba y la otra mitad era para los sacerdotes, ¿sí? Bueno, recuerdan nuestros amigos, los que sean de tradición cristiana, que nos escuchen, recordarán que, pues bueno, está el relato evangélico de precisamente de María, que va a ofrecer al templo, pues un par de tórtolas, ¿no? Porque eran pobres, porque habitualmente lo que se ofrecía era, pues bueno, un borrego o un chivito. Ahora sí, perdón, dependiendo del nivel socioeconómico era lo que podías ofrecer. Sí, porque por ejemplo, los más ricos ofrecían un buey o un camello. Sí. Pero, digamos, como la clase media, era pues un borrego. Generalmente los borregos eran lo más habitual, sí. Y pues la gente pobre, de hecho, era una ley que estaba ahí, que está en la Sagrada Escritura. La gente pobre que no podía comprar un borrego, pues ofrecía un par de tórtolas, unos pichones, ¿no? En sacrificio, porque eso era lo que podía ofrecer. Por eso esta cuestión de los mercaderes del templo, recordaban. Que molestaron a Jesús. Porque precisamente fuera del templo de Jerusalén había mucho cuestión de mercados, porque estaban ahí los que ofrecían los animales para el sacrificio, ¿sí? Aparte, ese animal lo tienes que comprar con una moneda especial, ¿sí? Y por eso había cambistas. ¿Recuerdan ustedes eso de que llega Jesús y tira los cambistas y demás? ¿Por qué? Porque la moneda habitual, la de circulación, de hecho oficial, era moneda romana. Recuerdan que en ese momento los romanos son los que dominan ahí. Sí. Pero eso se consideraba que era un dinero que era impuro y que no podía utilizarse para las cuestiones del templo. Así es. Entonces, por eso estaban los cambistas. Tú llegabas con tu denario, moneda romana, y los cambiabas por monedas del templo, monedas que ya eran puras, ¿sí? Y con eso, pues bueno, ya se dan las transacciones, ¿no? Entonces había todo eso alrededor del templo de Jerusalén, ¿no? Pero bueno, esto como un ejemplo de procesos rituales de sacrificio en, digamos, una práctica religiosa que quizás nuestros amigos que nos escuchan estén más familiarizados por la tradición cristiana, ¿no? Así es. Y como decíamos, porque si han leído los evangelios, de repente habrán escuchado de esto, ¿no? Recuerdan, pues, María que se acerca al templo, Jesús que
que llegue y tumba las mesas, porque era todo esto alrededor de los sacrificios. Era una cuestión fundamental en la práctica de Israel, ¿no? Pero así también en otras tradiciones, ¿no? Por ejemplo, en el pueblo romano, ¿no? Los romanos también tenían un largo práctica de sacrificios, ¿no? Y tenían diversas finalidades, ¿no? A veces también sacrificios, por ejemplo, los romanos también hacían sacrificios de acción de gracias, ¿no? O sea, más para darle gracias a las divinidades por algún favor concedido o por un triunfo, por ejemplo, los triunfos militares, pues bueno, se hacían grandes sacrificios, ¿no? Se compraban animales para sacrificarle a los dioses. Uh-huh. Y así, generalmente ahorita que mencionábamos esto, cito aquí a un antropólogo de la religión, Louis Deutsch. Él en su libro precisamente de Antropología de la Religión, cuando habla de la institución sacerdotal, precisamente él hace esta conexión, ¿no? Ahí donde hay sacrificios hay sacerdotes. De hecho, el sacerdote está ligado al sacrificio porque él es el oficiante del sacrificio. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, generalmente en las religiones donde hay sacrificios va a haber sacerdotes, ¿sí? Porque ellos son los que realizan y están ligados al sacrificio. Ellos son precisamente los que realizan el sacrificio, ¿no? Y así, y de hecho, sí, si vemos en las religiones donde hay la institución sacerdotal, no todas las religiones tienen sacerdotes, pero ahí donde hay sacerdotes va a haber un sacrificio, ¿sí? Bueno, por ejemplo, en la tradición cristiano-católica está el sacerdote que hace, pues se hace un sacrificio. La misa es eso, ¿no? Así es. Entonces, ahí aparece este aspecto, ¿no? Sí, es Jesús quien se sacrifica, quien representa un cordero pascual, ¿verdad? Ajá. Así mismo. Jesús es el cordero que va a ser sacrificado, ¿no? Y recuerden que es todo este proceso de la última cena en donde él habla de esto y se presenta como que va a ser sacrificado, ¿no? Uh-huh. Y entonces la misa es precisamente en la tradición católica no solamente es un recordar, sino que efectivamente se realiza nuevamente ese sacrificio, ¿sí? Uh-huh. Hay otras tradiciones cristianas en donde también se tiene, podemos decir, un aspecto parecido, pero generalmente la visión no es de que se realice nuevamente el sacrificio, uh-huh, sino que se está recordando, uh-huh, ¿sí? Un poquito esa es la distinción entre la celebración anglicana, uh-huh, ajá, y la celebración católica, ¿no? Para los católicos efectivamente se está haciendo nuevamente el sacrificio de Jesús. Uh-huh. Para los anglicanos se está recordando. Ajá. Por eso ellos no hablan tanto de la presencia real de Jesús allí en la Eucaristía. Uh-huh. El católico sí. Bien. Una pregunta, Juan Francisco, corrígenos en esta apreciación. Vemos, sobre todo en el mundo católico, no sé si también en otras líneas cristianas o filosofías cristianas, pero sobre todo en el catolicismo, que el sacrificio, aparte de lo que es el propio sacrificio de Jesús en la cruz y que representa este cordero y que cada misa o cada celebración eucarística, pues se vuelve a vivir este mismo sacrificio que él hizo. Pero también el sacrificio está ligado a otras situaciones. Por ejemplo, recorremos la Semana Santa, donde en lo que se denomina la Cuaresma, que son estos 40 días de preparación para la Pascua, precisamente que es ese paso de la Pascua judía y que luego Jesús la retoma como su propia Pascua de su sacrificio en la cruz y que resucita el tercer día. Pues se invita a los católicos a hacer sacrificios, es decir, uh-huh, pues a lo mejor abstenerse de comer carne, hacer ayuno, o que si tienes un gusto especial, por ejemplo, comer dulces, no comas dulces, si te gusta fumar, no fumas, así cuestiones de ese tipo, porque tú las ofreces como sacrificio
por tus pecados hacia Dios. Ese concepto me gustaría que lo pudiéramos escudriñar un poco y te digo, si hay otra línea cristiana que también ve el sacrificio aparte de esa forma. Y también hay otro concepto donde te dan a entender o te dicen por los representantes religiosos, los sacerdotes o la creencia en general es de que la vida es un sacrificio y que incluso te dicen, es que en la vida siempre vas a tener una cruz, como la que tuvo Jesús. Y pues debes de tomar tu cruz y seguir a Jesús porque es un sacrificio que tú tienes que hacer y eso representan cosas que no te gustan o situaciones que no son agradables, etcétera. No sé si también podíamos abordar eso y si hay alguna otra comparación con alguna otra línea filosófica. Sí, eso sería parte de la otra dimensión de la que hablamos al principio, de la actitud sacrificial, ¿sí? Y por ahí yo hacía la mención también de que eso está relacionado a la ascesis, ¿sí? Lo que conocemos como la ascesis. Y ¿Qué es la ascesis, perdón? Precisamente son estas prácticas de mortificación, de sacrificio, ¿sí? Que, pues bueno, aparecen en la tradición espiritual, ¿sí? Y aquí habría que decir que no son exclusivas del cristianismo, ¿no? O sea, de hecho, los vamos a encontrar en otras tradiciones religiosas, la encontramos en el hinduismo, en el budismo, ¿sí? De hecho, podríamos decir que en todas las religiones de carácter místico siempre va a haber una ascesis, ¿sí? ¿Por qué? Porque se entiende que la ascesis te va a ayudar precisamente al caminar espiritual, ¿sí? De hecho, no hay, digamos, tradición mística que no presente, digamos, elementos de ascesis, ¿no? Mensa, ¿no? Por ejemplo, un monje budista, ¿sí? Un monje budista, pues bueno, no vive regaladamente, de hecho hacen también sus votos y tienen que llevan una forma de vida frugal, ¿no? Como parte de precisamente de la ascesis, de la disciplina necesaria para alcanzar un perfeccionamiento espiritual. Sí. Pues bueno, lo mismo en el hinduismo, podríamos hablar de los sadhus o los nagasadhus, ¿sí? Que, pues bueno, los podemos traducir, el sadhu es el renunciante, ¿sí? Así lo podríamos traducir esa palabra, porque ellos renuncian, ¿no? Y son, pues bueno, la comparación con el monje budista o con el monje cristiano, ¿sí? Y los nagasadhus, pues de manera extrema, ¿sí? Porque ellos sí renuncian a todo, generalmente andan desnudos, lo único que poseen es un cuenco para que ahí la gente les dé de comer, ¿sí? Y tienen prácticas, pues bueno, extremas. Por ahí, si tienen curiosidad, pueden buscar en YouTube un documental sobre el Kumbh Mela, que es un festival hindú, como es un gran festival, ahí se reportan algunas de estas prácticas. Pero, por ejemplo, en el hinduismo, entre los nagasadhus, es gente que, por ejemplo, hacen votos de tener la mano levantada y la tienen así 30 años. ¿Sí? ¿En serio? Sí. De hecho, la mano se le seca, el brazo, ¿sí? O otros que llevan 10 años sin acostarse o sentarse, o sea, parados, duermen parados, ¿sí? En fin, hay una serie de prácticas, También la autoflagelación, ¿no? Sí, hay estas prácticas extremas, hay quien se entierra vivo, en fin, ¿no? O se clavan a un madero como imitando a Jesús. Sí, y como te digo, pues bueno, esto lo encontramos en el hinduismo, ¿sí? En el budismo también vamos a encontrar ciertas prácticas de ascesis,
¿sí? De repente también como elemento también de control mental por un lado y de perfeccionamiento espiritual, ¿sí? Y ahí entrarían también, pues bueno, la tradición cristiana, también de la ascesis, ¿no? Sobre todo entre la vida religiosa, ¿no? Entre los monjes y después los frailes, ¿sí? Sin fin de prácticas, ¿no? Por ejemplo, ahí entra un poquito lo que ahorita decías, ¿no? El uso de los silicios, la flagelación, eso es muy común entre los monjes, ¿no? La famosa disciplina que le llamaban, ¿no? O sea, que ahorita estaba recordando, de hecho hay un grupo musulmán que es un grupo un poquito disidente, que ellos también celebran a un profeta, y como este profeta fue asesinado cuando es su aniversario, pues ellos también se flagelan, de hecho se acostumbran ponerse navajas en las manos, entre los dedos, y con eso se golpean el pecho y demás, ¿no? Entonces, luego andan todos sangrando, ¿sí? Pero ellos dicen, es que nosotros estamos tristes por la muerte de este profeta y queremos compartir su dolor, ¿no? Entonces, es una práctica que tienen, ¿no? Pues bueno, y así podemos mencionar infinidad de prácticas, ¿no? En este tipo de autoflagelación, de dañarse, ¿no? Por ejemplo, hay un festival hindú en donde la gente se atraviesa las mejillas con agujas, ¿no? En fin, ¿no? O se clavan, traen la imagen de algunos sobre todo del dios que van a venerar, ¿sí? Pero esta imagen la cargan por medio de ganchos, ¿no? Entonces, son prácticas extremas, ¿sí? La verdad. Ajá. Entonces, el no comer pan durante la cuaresma es poco frente a lo que hacen. Sí, ya nos dimos cuenta. Sí, frente a lo que hacen en otras tradiciones religiosas, sí, o sea, sí hay situaciones bastante extremas, ¿sí? Pero, pues bueno, se da, ¿no? Al final de cuentas, antropológicamente, de hecho, es bastante interesante y tenemos muchos datos de prácticas de este tipo, ¿no? Claro, a veces yo digo que hay que tejer fino porque en ocasiones no todas tienen la misma intención, ¿sí? Porque a veces estas prácticas tienen un carácter expiatorio. Sí. Por ejemplo, los flagelantes de Tasco, ¿sí? Dentro de la práctica, por ejemplo, cristiano-católica, muchas veces esto tiene un sentido de expiación, pagar por mis pecados. Pero, por ejemplo, hay tradiciones religiosas donde no hay el concepto del pecado. Entonces, tú no te flagelas para esto, ¿no? Por ejemplo, en el hinduismo o en el budismo, no es para expiar un pecado, es para educar a tu mente, ¿sí? Sí. Controlar la mente, ¿sí? Entonces, aunque es una práctica ascética, la finalidad no es la misma. Diferente. Entonces, a veces sí hay que tejer fino en cuanto a cuál es el sentido último, ¿no? A veces puede haber sentidos complementarios, ¿no? Por ejemplo, entre los monjes, había una combinación de ambos, porque por un lado, esas prácticas ascéticas era precisamente para educarte, ¿no? Pero por el otro lado, también era para expiar el pecado, ¿sí? Entonces, en el monje católico hay una conjunción, ¿sí? En las prácticas ascéticas de estos dos aspectos, ¿sí? Entonces, por eso, lo que vamos a encontrar es que estas prácticas se dan, ¿no?
en diversas tradiciones religiosas, ahí nomás habría que ver que puede tener diversa finalidad, ¿sí? Y ahí entraríamos a esto que tú decías, ¿qué sucede en la práctica, por ejemplo, cristiano-católica, ¿no? De ciertas cuestiones de este tipo de prácticas, sobre todo algo que se recomienda, ¿no? Habrá que ver la finalidad, ¿no? Yo a veces cuestiono el eso, ¿no? El de la gente que dice que para Cuaresma va a dejar de comer pan, ¿no? Pero luego te enteras o dicen, es que ya en Semana Santa quiero irme a la playa y necesito lucir el bikini, entonces exacto, por eso voy a dejar de comer pan. Ah, caramba. No, pues a veces no es tanto la cuestión de la práctica ascética. Exacto, ¿no? Y eso es lo que te quería preguntar. O sea, el sacrificio tiene sentido cuando la persona lo hace con otra intención que no es el sentido original del sacrificio, o porque lo hace por mero formulismo, o porque su autoridad religiosa le dijo, hazlo. Pues mira, al final de cuentas, habría que ver que en última instancia el sacrificio tiene sentido cuando precisamente, digamos, hay una motivación profunda, ¿no? Para hacerlo. Cuando no existe esta motivación profunda, porque esto es lo que sucede, ¿no? De repente en estas prácticas sacrificiales de las que hacemos mención, ¿no? Por ejemplo, en las diversas tradiciones, pues tienen este sentido profundo. Si no, pues ya no, al no tener este objetivo de crecimiento, en realidad, pues pierden totalmente, digamos, su sentido, ¿no? Pero esto, claro, tiene que ver con la vida del propio creyente, ¿no? Yo entendería que, por ejemplo, un sacrificio como el que ahorita decíamos, ¿no? Cuando carece de sentido para ti, no te va a dar provecho, ¿no? Entonces, exacto, por ejemplo, de nada te sirve hacer por ejemplo, un sacrificio en Cuaresma si no tiene un sentido de crecimiento, ¿no? Y por eso, por ejemplo, en la actualidad, dentro de la tradición cristiano-católica, tú puedes ver que hay ya muchos sacerdotes que aconsejan a la gente, pues, no hacer estos sacrificios, porque de nada, como dicen, de nada sirve que te abstengas de comer pan si comes prójimo. Así es. ¿Sí? Entonces, pues bueno, no tiene sentido. Al final de cuentas, el sentido del sacrificio, y así era en la tradición espiritual cristiana, pues era precisamente el perfeccionamiento espiritual, ¿sí? Expiar tus pecados, darte cuenta de que has pecado y que necesitas precisamente cambiar, convertirte, y por eso haces estos sacrificios. O sea, aquí nos remitiríamos a la imagen bíblica de, por ejemplo, del rey David, ¿no? Alguien que se da cuenta de su pecado, y en la tradición bíblica, por ejemplo, era esto, ¿no? Vestirse el sayal, es decir, un vestido tosco, y echarse ceniza, ¿no? Que es el sentido original del miércoles de ceniza. Es decir, sí, reconozco que he pecado, ¿no? Y que todo el mundo lo vea, ¿sí? Y quiero cambiar porque reconozco que lo he hecho, ¿sí? Entonces, lo vemos, ¿no? En la tradición bíblica hay este sentido, ¿no? Entonces, sería como retomar, ¿no? El sentido profundo. Claro. Yo, por ejemplo, ya en la práctica cotidiana, yo no rechazaría el sacrificio, ¿no? Pero yo sí diría, tienes que ver cuál es el sentido del sacrificio, o sea, claro, no ser consciente, ¿no? De ello. Efectivamente, ¿por qué vas a realizar un acto sacrificial, ¿no? Sí,
porque si lo comparamos a lo mejor con alguna meta que yo tuviera personalmente, independientemente de lo religioso o de la práctica filosófica que estoy realizando, por ejemplo, se me ocurre, si yo soy un atleta o me estoy ejercitando y digo, caminé 1 kilómetro diario, a la hora quiero llegar a 2, después a 3, empiezas a esforzarte y a lo mejor sacrificar tiempo, horas y todo, porque a lo mejor dices, quiero competir en una carrera o en una competencia de resistencia, no sé, y por eso estoy haciendo ese incremento de kilómetros. O, por ejemplo, si quieres perfeccionarte en algún instrumento o hacer algo, pues te sacrificas, ¿no? Sacrificas tiempo, u otras cosas para llegar a la meta que persigues. Y eso es un sacrificio. Y ahí sí está el concepto bien utilizado, porque dices, voy a invertir algo, voy a dejar de hacer algo, voy a hacer determinadas acciones para poder lograr y voy a sacrificar otras, o sea, no voy a dejar de hacer otras por hacer estas. Entonces, ahí está ese concepto, pero pues a veces como que estamos equivocados. Y por el otro lado, ¿qué opinas desde esta perspectiva, desde la religiosidad, ciencias religiosas, perdón, con el concepto de que en la vida todo es sacrificio, que si tú ves alguna situación negativa, algo que no te gusta y que simplemente se limitan a decirte, te digo, lo ubico desde el catolicismo, tú me dirás si hay otra filosofía que hace lo mismo. No, pues es que es tu cruz, es el sacrificio que te tocó llevar a cabo. ¿Dónde está esto? Porque también eso me remite con esto que decías a veces de unos sacrificios extremos que hay en algunas filosofías o creencias. Por ejemplo, esto de la autoflagelación. ¿Qué tan sano es esto? Y hasta dónde nuestra deidad a la que seguimos o a la cual le profesamos respeto o nuestra fe, estaría de acuerdo con que estuviéramos haciendo esto, porque nos estamos de alguna manera dañando físicamente. Pues mira, es que eso ya es la respuesta de cada creyente, ¿no? Al final de cuentas, porque tiene que ver con la propia creencia, ¿no? La fe de cada quien. Sí. El científico de la religión solamente, pues bueno, ve, no hace un juicio de valor, ¿sí? Decir, es correcto, es incorrecto. No, es, ¿sí? ¿Quién es el que puede decir esto es correcto? El creyente, ¿sí? Esa ya sería precisamente la perspectiva del creyente, porque el creyente puede decir, sí, esto es lo que, por ejemplo, esto es lo que Dios pide de mí, sí o no, ¿sí? Y ahí viene un proceso teológico, ¿no? De reflexión. Finalmente, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Sí? Y bueno, y esto viene desde la tradición bíblica, ¿no? Aquí ya voy a hablar más como teólogo, como creyente. Sí, qué bueno que lo aclaras. Porque precisamente uno tiene que asumir desde ahí. Pero sería esto que aparece, pues bueno, desde los profetas, ¿no? Misericordia quiero y no sacrificios, ¿no? Así es. Conocimiento de Dios más que holocaustos. Así ¿sí? Es. Esto es, ¿por qué? Porque ya desde la práctica del antiguo Israel ya se veía algo, pues se puede caer en un ritualismo, digamos, en realizar una práctica, pero ya sin el sentido profundo de aquella práctica, ¿sí? Y bueno, ya los profetas bíblicos por eso hacían esa denuncia, ¿no? Desde aquella época. Sí, a ver, sí, tú vienes y me haces sacrificios y demás, pero ¿dónde está tu conversión? ¿Dónde está tu cambio? ¿Sí? Por eso, misericordia quiero unos sacrificios, ¿no? Pues si no, digamos, si no amas a tu hermano, ¿para qué me vienes y me matas sí. un toro? Sí, hay una cita que dice que vienes a dejar tu ofrenda, pues estás peleado con el otro, pues mejor arréglate con el otro y luego vienes. Sí. ¿Sí? Misericordia quiero, no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos, ¿no? Es decir, tú puedes matar un montón de toros, ofrecérselos a Dios, pero pues, yo lo que quiero es que me conozcas, ¿sí? Claro. Ajá. Entonces, en ese sentido, yo por esto decía, para mí no es tanto de dejar de lado el sacrificio por el tal,
no, darle su sentido. Y lo otro, darle un sentido teologal a lo que sucede, ¿no? Ujú. Bueno, aquí recordando un poco lo que Marx decía, ¿no? De hecho, esta es como la crítica marxista que hacía a la religión, ¿no? Ujú. Por eso decía Marx que la religión era el opio del pueblo, Ujú. ¿sí? Era lo que lo mantenía dormido, porque esto era lo que Marx veía en su momento, ¿no? Que frente a la situación de los obreros, la respuesta de las diversas iglesias cristianas, porque no era solamente la iglesia católica, sino también calvinistas, luteranos, anglicanos, en general las iglesias cristianas de Europa, Ujú. durante la Revolución Industrial y cuando surge esto de la clase obrera, pues ellos le decían eso, es que ese es el orden que Dios quiere, o sea, a ti te tocó vivir esto, pues no te preocupes, cuando te mueras allá vas a gozar, aquí te tocó sufrir, Ujú. ¿sí? Sí. Entonces, esto era lo que Marx veía, ¿no? Y decía, por eso llamó a la religión opio del pueblo, ¿sí? Pero esto tiene que ver más con procesos históricos. Por eso, un proceso teológico, yo siempre digo que la teología tiene como finalidad precisamente reflexionar y ver cuál es exactamente el plan de Dios para el ser humano, ¿no? Ujú. Y a veces hay que quitarles estas añadidos que a veces se van poniendo, ¿no? Yo entiendo y digo, bueno, se lo platico a veces a mis alumnos de sociología, ¿no? Eh, Entiendo perfectamente a Marx porque eso es lo que él vio, ¿no? Que eso era, ahí yo puedo discutir, ¿no? Para mí el problema es que Marx lo que hizo fue ver a las iglesias cristianas europeas del siglo XIX. Ujú. Entonces, ese era el discurso que tenían, ¿sí? Y era para justificar un status quo, ¿sí? Ujú. Pero, por ejemplo, yo puedo ir aquí a Latinoamérica en los años 70, 80, la teología de la liberación, que te dice otra cosa, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede ahí, no? Sí, es el contexto, la tropicalización del mensaje, quizás, Ajá, inculturación. y por ejemplo, la teología de la liberación te dice al contrario, o sea, eh, Jesús te viene a liberar. Exacto. No te Y, dice que te sacrifiques. ajá, o sea, es liberación integral del hombre, ¿no? Sí. Entonces, no es una justificación en status quo, ¿sí? Ujú. Ahora, en última instancia, desde estas dinámicas es que hay que entenderlo, ¿no? O sea, al Ujú. final de cuentas, cuando tú asumes la vida como decir, bueno, puede ser como resignación Ujú. o como aceptación. Ujú. Para mí es un proceso diferente. ¿Sí? Sí. Resignarte a algo, decir, pues ya me tocó esto, aguántate, o sublimarlo. Ujú. Decir, ¿por qué? Pues porque al final de cuentas la vida está llena de dolor. ¿Sí? Ujú. O Sí. sea, y te puedes pasar toda la vida reclamando ese dolor, o sea, rechazándolo, negándolo, o aceptándolo, ¿no? Decir, bueno, ¿en qué? ¿Sí? Y transformarlo, ¿sí? Exacto, exacto. O sea, darle un enfoque diferente, no decir, ay, pues ya me aguanto, sino ver cómo lo puedes transformar, cómo Ujú. puedes mejorar esa situación que no te gusta, porque también podemos caer en una especie de victimismo, ¿no? Donde permitimos que a lo mejor la vida, las personas, las circunstancias hagan y deshagan con nosotros en un afán, a lo mejor me acuerdo de dar la otra mejilla, por ejemplo, Ujú. cuando el contexto a lo mejor es diferente. Sí, o sea, al final de cuentas, este, pues pensamos, por ejemplo, en la historia del cristianismo, Ujú. ¿no? Todo el periodo de la persecución religiosa, ¿no? Y no estaría hablando de aquí en México, sino los 3 primeros siglos, ¿no? Así es. De los orígenes del cristianismo. Y entonces, claro que los cristianos de esa época, pues
estaban sufriendo y veían, ¿no? Y desde ahí tenían que asumir este proceso, pero también un sentido que iba más allá. ¿Sí? Entonces así me parece que también en la actualidad tenemos un problema, que no nos gusta el sacrificio. No, y ahora queremos todo instantáneo, todo rápido y el mayor beneficio y placer. Sí, entonces hoy a lo mejor estamos también en esta dinámica, pero tú lo decías hace un momento. De repente si quieres obtener algo, a veces sí tienes que sacrificarte, ¿no? Sí. Un deportista, tú ponías el ejemplo, ¿no? Un deportista de alto rendimiento tiene que dejar las chelas. O sea, pues ni modo, las desveladas. ¿no? Ay, qué chido irme a cotorrear con los compas, me voy a echar unas tequilas, unas cervezas, me voy a desvelar. Pues bueno, si quieres tener una medalla olímpica, pues tú sabrás. Sí, ¿no? Sí, o la alimentación. Oye, es que me invitaron unas carnitas. Pues. Una torta ahogada, además, pues, tú sabrás, ¿no? Exacto. ¿Sí? Entonces, pues bueno, ahí es sacrificio para tu vida espiritual, aún para el propio crecimiento personal. ¿Sí? El propio crecimiento personal, a ver, ¿tú qué quieres de la vida? ¿Sí? A lo mejor, si tú deseas, por ejemplo, ser mejor persona, vas a ver que tienes que dejar ciertas cosas. Por ejemplo, yo lo digo, si te apegas a muchas cuestiones materiales, pues va a haber hasta problema. Bueno, de hecho, una cosa que hasta, por ejemplo, otras confesiones religiosas lo dicen, ¿no? Por ejemplo, en el budismo, ¿no? La idea de que si tú te apegas, pues vas a sufrir. Así es. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Desapegarte. Así es. ¿Sí? Y entonces eso que puede ser difícil, lo puedes ver hasta como un sacrificio. Esto es lo que hacían, lo que hacen los monjes. Al final de cuentas es un proceso de crecimiento y de finalmente de vivir feliz, ¿no? Así es. De vivir feliz, que ese sería como meta última. Bien, tenemos mensajes de nuestros amigos, me permito leerlos, Juan Francisco. Regina Vidal escucha el programa desde la Colonia Independencia, es la primera vez que se entera del mismo. Saludos para el maestro invitado y para la conductora, y se anota para el libro de las personas exitosas. Claro que sí, Regina, muchas gracias, participas. Jorge Luis Camarena, saludos para el programa desde Zapopan, para el maestro Juan Francisco. Estos sacrificios podrían ligarse con la Inquisición. Saludos y participa para el libro. Ahorita te pedimos que nos respondan. Roberto Arechiga, súper interesante el tema de los sacrificios. Saludos al maestro Juan Francisco. Gracias. César Román, saludos, los escucho en la colonia Atlas por primera vez que lo hace, y dice, y vaya que eran sacrificios fuertes entre los mismos sacerdotes. Saludos, y le interesaría anotarse a un libro. Claro que sí, con mucho gusto estás participando, César Román. Y también en Facebook tenemos a Rocío Hernández. Ella dice que es excelente tema, nos desea buenas noches y participa por un libro. Gracias, Rocío. Rocharito, también buenas noches. Qué tema tan interesante. Saludos al invitado, a esta servidora y a Israel. Linda noche. Y ahorita por lo pronto son los mensajes que tenemos. Muchas gracias, amigos. Síganse contactando, aunque bueno, ya estamos en vísperas de despedirnos. Y pues, ¿cuál sería, Juan Francisco, a tu juicio, la conclusión de este tema, o qué invitación harías a nuestros amigos sobre este tema? Porque fuimos ahora sí de lo particular a lo general, pero sí nos llevó a muchos contextos interesantes del tema del sacrificio. Bueno, mira, así rápidamente, porque me llamó mucho la atención el comentario que hacía uno de los comentarios acerca de la Inquisición. Perdón, ¿por qué se puede ligar el sacrificio a la Inquisición? Cierto, perdón, de Jorge Luis Camarena. Sí, porque ahí yo haría la distinción. La Inquisición sería otro aspecto, porque pues bueno, lo que practicó la Inquisición fue tortura, no era sacrificios, ¿no? O sea, no sacrificaban a los que ahí pues, ¿qué sería? ¿Juzgaban, por decirlo de alguna manera? Ni
ni lo que se hacía ahí se podía entender como como una ascesis, ¿no? Pues bueno, era la práctica del tiempo. Yo siempre digo, hay que contextualizar la Inquisición. De hecho, también hasta distinguir las diversas inquisiciones, ¿sí? Generalmente el arquetipo que se tiene o la imagen que muchos manejan de Inquisición es la Inquisición española, que fue muy particular y que tenía estos procedimientos, ¿no? Pero era para sacar una confesión, ¿sí? Entonces se torturaba al prisionero para sacarle una confesión, para que admitiera su pecado, su culpa. Pero de los sacrificios que estábamos hablando son aspectos voluntarios. Agradar a los dioses, agradecerles, pedirles un favor especial. Sí, entonces yo ahí sí haría la distinción. Muy buena la intervención, porque me parece que sí. Al final puede parecer que es lo mismo, pero en realidad no. Serían cosas diferentes, ¿no? Bien, gracias por eso. Sí, porque se me hizo interesante la pregunta, el comentario, gracias y que sí, que bueno, habría que ahí aclarar que la Inquisición sería otro rollo, ¿no? No entraría en esto que estábamos hablando, ¿no? Y como conclusión, pues bueno, el tema del sacrificio es interesante. De hecho, en perspectiva filosófica, hay un autor, Girard, que cuando habla del sacrificio, él habla de la violencia religiosa, ¿sí? Y él dice que precisamente los sacrificios fue la manera en cómo ritualizamos la violencia, ¿no? Es decir, y le dimos cauce de matar así indistintamente. Ahora ya podíamos matar con un sentido, ¿sí? Y sobre todo hablando de los sacrificios humanos, ¿no? Girard, la violencia religiosa y el concepto del chivo expiatorio, ¿no? Por ahí nuestros amigos que les interese pueden buscar, ya no nos da tiempo de explorar eso, ¿no? Lo otro, a un nivel de espiritualidad, al final de cuentas el sacrificio tiene que tener un sentido, ¿sí? Pero un sentido profundo, de crecimiento. Si no, valga la redundancia, no tiene sentido. Sí, entonces hay que ser conscientes con eso y no hacernos como que no nos damos cuenta. No, que no vale la pena. El sacrificio debe tener un sentido profundo. Si no, yo digo que en un proceso espiritual no tiene sentido, ¿no? Sí, así es. Invitar a una transformación, a un cambio en tu vida. Si no, no vale la pena. No vale, sí, exacto. Pues mira, muy profundo. Muchas gracias, Juan Francisco, como siempre, por tu participación y esta reflexión. Gracias a nuestros amigos que nos ven posteriormente. Un saludo a todos ellos, a los que nos están viendo en vivo y oyendo en vivo. Muchas gracias. Me permito anunciar a los ganadores de los regalos. Regina Vidal, te llevas el libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, 7 hábitos de la gente altamente efectiva, Regina Vidal, y el libro de Deseo, Atraigo y Recibo se lo lleva César Román. César Román, hasta la Colonia Atlas, te llevas este libro de Deseo, Atraigo y Recibo. Ambos, César Román, por favor, y Regina Vidal, les pedimos que se contacten al mismo WhatsApp donde mandaron los mensajes a 33 17 28 01 13, 33 17 28 01 13, para que se pongan en contacto con nuestro amigo Israel Trejo, a quien agradecemos haber estado en los controles, y coordinen la recolección de su libro. Por favor, tienen hasta el próximo miércoles para recogerlo en el transcurso del día, porque si no lo hacen, no vienen por su regalo, lo vamos a volver a regalar. Y si por algo tiene alguna complicación de salud, de trabajo o de lo que sea, por favor, de todas maneras también avisen para ver qué podemos hacer al respecto. Entonces, pues muchas felicidades, y los regalos los tienen que venir a recoger aquí a Fermín Restra 1275, pero previo acuerdo con Israel Trejo al 33 17 28 01 13. Pues gracias a ustedes, amigos. Gracias, Juan Francisco. Una excelente noche. Gracias a ti, Karina. Gracias. Y pues nos despedimos, el maestro Juan Francisco Hernández.
recordando que es formador de frailes franciscanos, de religiosas, investigador, catedrático, experto en religiosidad popular, también aquí ahora desde las perspectivas de las ciencias religiosas y bueno, todo un estuche de monedas. Sí, y esta servidora, Karina Rivera. Que tengan una excelente noche. Hasta luego. Bye. Bye. Hemos concluido hoy el viaje a través del mundo de la religión. Lo esperamos en otra emisión de Tocando lo Divino. Envíe sus dudas y comentarios al correo tocandolodivino@yahoo.com. Hasta la próxima.